Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Lili Domínguez y el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una salida de baño o un blusón playero en macramé paso a paso. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar sobre esta mesa. Yo no tengo en el momento un maniquí, pero podemos trabajar perfectamente en esta mesa. Previamente tengo cortadas dos cuerdas. Mírenlas aquí, dos cuerdas. Cada una de estas cuerdas miden 6 metros. Pero yo primero voy a estructurar mi diseño sobre la mesa. Bueno, como cada cuerda me mide 6 metros, yo la he dividido en la mitad, que son 3 metros. Y a partir de esa mitad, miren, he colocado estos alfileres y he ajustado a la mesa o a la tabla donde estoy trabajando para estructurar mi diseño. La medida de este escote, esta B que vamos a formar aquí, es el escote. Usted la puede hacer más corta, más larga. Lo ideal es que sea largo, porque recuerden que esto va encima de un traje de baño y por lo general el top del traje de baño queda aquí y el escote es más largo. Entonces yo voy a tomar las dos cuerdas y voy a tomar un alfiler y las voy a ajustar a mi tabla y aquí estoy estructurando mi diseño. Mírenlo, aquí tengo estructurado mi diseño y a partir de aquí, de esta cuerda que está aquí sujetada, yo voy a introducir unas cuerdas para comenzar a hacer mi tejido. Esta cuerda que me queda de lado y lado, recuerden que son 3 metros, porque esta cuerda mide 6 y yo la dividí en 2, entonces tengo 3 metros. Esta cuerda también la voy a incluir en el tejido que voy a hacer. Básicamente vamos a trabajar dos caras del blusón y luego lo vamos a unir a los lados. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Lo vamos a trabajar en nudo plano, ya que este nudo se presta mucho para hacer muchos diseños. Entonces vamos a cortar cuerdas de 3 metros, amigos, de 3 metros, y vamos a introducir aquí las cuerdas. La cantidad de cuerdas que te quepan en estos 5 centímetros de los hombros tiene que ser par. No puedes colocar 3 cuerdas, tienes que colocar o 4 o 6. Bueno, comencemos. Esto es en forma de nudo alondra. Bueno, entonces vamos a introducir la cuerda en forma de nudo alondra. Ya esto lo hemos hecho anteriormente. Miren cómo es. Es muy sencillo. Miren, de esta manera introducimos las cuerdas. Yo voy a introducir 4 cuerdas aquí y 4 cuerdas de el otro lado. Bueno amigos, miren cómo va la estructura de nuestro diseño. Ya colocamos 4 cuerdas en cada uno de los hombros, pero hay algo muy importante. Entre cuerda y cuerda debemos dejar un espacio mínimo. Miren aquí como yo lo dejé, porque en estos espacios se van a introducir las cuerdas que van a tejer la parte trasera del blusón. Entonces vamos a comenzar a tejer una malla en nudo plano. Recordemos que a los lados hay una cuerda que está de más, pero la vamos a incluir en el nudo plano. Para hacer el nudo plano siempre hemos tomado 4 cuerdas, ¿cierto? Pero como en uno de los laterales me sobra una cuerda, yo la debo incluir. Entonces voy a tomar 5 cuerdas y voy a hacer el nudo plano. Vamos a hacer 2 líneas de nudo plano y luego vamos a comenzar a insertar cuerdas aquí en nuestro escote. En el escote vamos a empezar a introducir cuerdas cada 2 o 3 centímetros. Entonces veamos. Bueno amigos, miren, aquí ya comenzamos a introducir las cuerdas. Estas cuerdas que yo introducí miden 3 metros cada una. Miren la distancia. Entonces se introducieron 8 cuerdas.
8 cuerdas hasta aquí, hasta el centro. Este mismo proceso lo vamos a repetir de este lado. Y en este punto donde se encuentra el escote, vamos a introducir una cuerda también, donde vamos a unir las dos partes con un nudo plano. Pero primero vamos a comenzar a continuar con la malla y vamos a ir introduciendo ya cada una de las cuerdas. Vamos a ir incluyendo en la malla cada una de las cuerdas que hemos insertado. Veamos cómo va quedando. Bueno amigos, y en este punto yo quiero mostrarles en qué momento es que nosotros incluimos estas cuerdas del escote en la malla. Bueno, recordemos que para tejer la malla, nosotros la primera línea siempre usamos todas las cuerdas. En la línea siguiente dejamos 2 laterales sin incluir y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos en la línea donde dejamos las 2 laterales a los lados, no vamos a incluir las cuerdas del escote. Las cuerdas del escote solamente se van a incluir en el momento en que vamos a hacer el tejido con todas las cuerdas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, y así vamos a llegar hasta la última cuerda y proceder del lado contrario. Bueno amigos, hoy estamos aprendiendo cómo hacer una salida de baño o blusón playero en macramé paso a paso. Bueno, les había dicho que el momento de incluir las cuerdas de la línea del escote era cuando nos quedaban las 2 cuerdas laterales sin incluir. Pero bueno, todo depende de la distancia, porque yo comencé aquí. Les voy a mostrar, aquí yo comencé a hacer el tejido menos distante y la cuerda me dio para incluirla cuando los laterales estaban por fuera, cuando no los iba a incluir. Pero en la medida que estoy avanzando y dejo más distantes los nudos, miren por ejemplo, esto se los quería enseñar, me está dando el tejido para incluir la cuerda cuando un lateral está sin incluir. Entonces ya esto depende más bien de la distancia que dejamos los nudos. Me parece que esta distancia está acorde porque esto es una malla. Bueno amigos, entonces continuemos. Bueno amigos, quiero enseñarles cómo va esta parte del blusón. Ya llegamos a este punto, entonces cuando lleguemos a este punto vamos a hacer el lado contrario. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado y al llegar aquí al centro vamos a introducir una cuerda de 3 metros para hacer el enlace de los 2 lados. Miren amigos, hemos llegado al punto donde las cuerdas del escote ya se deben unir y bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cruzarlas y luego que las tengo cruzadas voy a insertar la cuerda en forma de nudo a alondra. Miren muy bien amigos, introduzco la cuerda por debajo, le doy la vuelta y hago esto. Esto es con el objetivo de hacer un nudo plano con las 4 cuerdas. Entonces esto me debe de quedar de esta manera. Miren cómo me queda esto aquí. Entonces, bueno, yo puedo jalar de lado y lado y miren cómo me queda. Bueno, cuando ya tengo esto aquí, ya sencillamente lo que voy a hacer aquí es un nudo plano. Y con este nudo plano ya estoy haciendo la unión de las 2 partes de la parte delantera del blusón o salida de baño. Miren, entonces lo siguiente que vamos a hacer es seguir la secuencia de los nudos. Vamos a seguir tejiendo de aquí hacia abajo. Vamos a seguir tejiendo todo lo que podamos y vamos midiendo hasta donde queremos
la malla. Bueno amigos, yo les quiero mostrar cómo va quedando nuestro diseño. Hasta el momento tenemos la parte delantera que la voy a tejer hasta aquí nada más, porque ahora voy a hacer la parte trasera para poder unir a los lados y comenzar a tejer ya todo completamente. Veamos cómo vamos a hacer la parte trasera. Bueno amigos, para la parte trasera tenemos el mismo diseño de la estructura. Yo tengo una cuerda que mide 6 metros, está a la mitad en la parte del hombro. Aquí también, aquí hay 2 cuerdas de 6 metros. Lo que voy a hacer es enredar la cuerda en la parte del hombro. La voy a enredar aquí y la voy a enredar, hacer como un enredo. La voy la voy a introducir y la voy a sacar, la voy a introducir y la voy a sacar. A eso me refiero cuando les digo que la voy a enredar, para entrelazarla. La voy a entrelazar a la parte del hombro y voy a hacer exactamente todo igual. Voy aquí en la parte del escote a introducir las 8 cuerdas de 3 metros y en la parte del hombro voy a introducir 4 cuerdas de 3 metros y voy a hacer exactamente lo mismo. Cuando el tejido llegue aquí donde tengo este nudo, voy a introducir otra cuerda de 3 metros para ya comenzar a tejer la malla hacia debajo. Bueno amigos, les quiero mostrar, ya estamos en la parte trasera de nuestro diseño. Entonces ya vamos a comenzar a tejer incluyendo la parte delantera. La manera como lo vamos a hacer es tomando una de las cuerdas laterales y vamos a ir introduciéndola en los ojales que tiene la malla de la parte delantera y vamos a seguir tejiendo. Lo único que vamos a hacer es, a medida que vamos tejiendo, vamos incluyendo la cuerda delantera en uno de los bordes. Bueno, y de esa manera pues vamos a hacer ambos lados y toda la malla. Bueno amigos, hoy hemos aprendido cómo hacer un blusón o una salida de baño playera en macramé paso a paso. Voy a mostrarles el producto final, cómo ha quedado. Miren, de este lado toda la malla tejida en nudo plano. Miren amigos, aquí quedaron las cuerdas. Estas cuerdas ustedes las pueden dejar largas, cortas, como ustedes quieran. Este es un diseño muy bonito, muy práctico, muy cómodo. Y bueno, yo espero que les haya gustado este tutorial, lo puedan practicar. Recuerden que esta cuerda es de algodón de 2 milímetros. Miren amigos, muy bonito este diseño. Miren, un diseño muy auténtico. Bueno, nos vemos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Puedes dejarme tu comentario es muy importante. Nos vemos.